Muy bien, les damos entonces la bienvenida a este tercer encuentro del Seminario Permanente de Investigación-Creación que organiza el Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en coordinación con el Grupo de Investigación y Desarrollo, Performatividad, Archivo y Creación, que está radicado también en el Instituto y del que participan mayoritariamente docentes de la licenciatura en Artes Electrónicas. Este es el tercer encuentro y les recuerdo que este encuentro se inscribe en estos tres grandes ejes que planteamos para el seminario, que es un eje orientado a lo que es la investigación, creación en el ámbito formativo, es decir, en el ámbito de la enseñanza, y así es que contamos en el primer encuentro con la participación de Mene Sabasta y de Clara Cardinal, docentes también de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. El segundo eje tiene que ver con la investigación-creación dentro de la práctica artística, específicamente, y ahí es que el encuentro pasado estuvimos hace un mes con Camila Campos y Cristian, Bizarralde de la Universidad de Cali, del Valle, perdón, de Cali, Colombia. Y este tercer encuentro se corresponde con el tercer eje que tiene que ver con la investigación y la práctica artística en ámbitos institucionales, es decir, lo que son los proyectos institucionales destinados a enmarcar, orientar, potenciar lo que es el campo de la investigación-creación. Y para eso es que vamos a contar con la doctora Cristina Siragusa, ya lo vamos a presentar, pero antes quisiéramos decir algo de que esta actividad se realiza en el contexto en que nuestras universidades nacionales en la Argentina están realizando una medida de fuerza durante el día de hoy y mañana en reclamo de una actualización de los salarios, una mejora del presupuesto universitario que se viene degradando desde ya cerca de un año y medio con este gobierno. Hubo grandes movilizaciones el año pasado y este año también van a continuar las medidas de fuerza acá en Capital particularmente va a haber una marcha con antorchas a partir de las 5. Esta actividad del seminario permanente se mantiene debido en gran medida a lo que es los problemas para una reprogramación de este tipo de encuentros y también para poder responder, digamos, al compromiso de Cristina en participar. Esta actividad fue programada con mucha antelación, con mucha preparación previa, así que eso nos dificultaba involucrarla dentro de las medidas de fuerza. Pero de todos modos queríamos dejar cuenta del contexto en el cual se inscribe esta actividad, que es el contexto en el cual se inscribe también la docencia universitaria, la actividad de investigación universitaria y todas estas instancias de extensión y de difusión y de intercambio que generamos desde las universidades nacionales. Así que, dicho esto, yo quiero invitar acá a Juan Pablo porque es quien va a presentarla y a Cristina. Bueno, Gracias Martín, bienvenidos. Gracias Cristina por participar en estos encuentros y por traernos tu propuesta. Como dijo Martín, en este caso la exposición que vamos a escuchar se inscribe dentro del eje de los proyectos institucionales orientados a la investigación-creación. Y el título de la ponencia que nos va a presentar Cristina es Refracciones, Persistencias y Porosidades, la institucionalización de la investigación a través de la práctica artística como política académica universitaria y posgrado. Y nos va a hablar en particular del trabajo de formar, de crear la maestría en investigación a través de la práctica artística, que es una carrera de posgrado inscripta en el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María. Estamos muy contentos con esta presentación porque es la primera que hacemos en este eje y esperamos que pueda también dar lugar a conversaciones interinstitucionales, digamos. Cristina es doctora en semiótica por la Universidad Nacional de Córdoba, secretaria de vinculación
del mencionado Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas. Es investigadora y profesora de la Universidad Nacional de Villa María y de la Universidad Nacional de Córdoba. Dirige la maestría en investigación a través de la práctica artística y es directora de la revista Toma 1. Ha dirigido proyectos y programas de investigación en artes, centrando su atención en el diseño metodológico y la construcción epistémica de abordajes con objeto en artes audiovisuales. Es coorganizadora de las jornadas de investigación en artes de la Universidad Nacional de Villa María desde 2017 hasta la actualidad. Ha estudiado la problemática de la audiovisualidad regional y federal, en particular observando las prácticas cinematográficas de animación y de ficción televisual. En ese marco coordinó el encuentro La Imagen Imaginada en la Universidad Nacional de Villa María. Ha publicado libros y artículos en distintos espacios nacionales e internacionales y dictado seminarios de posgrado en diversas carreras de universidades públicas argentinas. Bueno, una vez más, muchas gracias Cristina y bueno, le dejo la palabra a ella. Bueno, muchísimas gracias, Martín, Juan Pablo. Sé que está ahí también Guadalupe y agradecer al Instituto de Investigación en Arte y Cultura este convite que nos va a permitir compartirles decisiones, políticas, pensamientos en relación al armado de una carrera de posgrado, concretamente la maestría en investigación a través de la práctica artística. Y antes de empezar, bueno, quiero decir que se encuentra entre nosotros Mariana Museta, quien no solo es integrante del comité académico de la maestría, docente de la maestría, sino que fue con quien escribimos este plan de estudio, el reglamento, pensamos y pergeñamos muchas cosas, por supuesto compartida y dialogada con toda la estructura institucional del Instituto de Ciencias Humanas. Voy a compartir, recién salió bien, acá esperemos que también. Acá. Vamos a compartir esta presentación, en donde quiero señalar en primer lugar el logo de la Universidad Nacional de Villa María, que marca los 30 años. Nosotros estamos celebrando en este 2025 los 30 años de la universidad, lo cual me da pie para que podamos empezar a caracterizar el marco de lo que yo llamaría las condiciones que propiciaron el diseño, el desarrollo de esta maestría. 30 años que dan cuenta, por un lado, de una universidad joven, comparativamente con otras de nuestros países, pero también con una trayectoria formada en distintos tiempos de la vida universitaria en Argentina y de las universidades públicas en particular. Un periodo que tiene que ver con la institucionalización de nuevos modelos de universidad y también instancias que en algún momento, debido a las políticas nacionales, ayudaron y colaboraron al desenvolvimiento de la actividad de ciencia y técnica, de extensión y de producción artísticas, y otras que los obstaculizaron. Bueno, estamos justamente en un momento de esos. Aprovecho también para decir que en la Universidad Nacional de Villa María estamos en la semana en conjunto con las otras universidades de visibilización de la problemática universitaria, por lo cual para mí poder decir y darle continuidad a este seminario, no solo por lo que representó organizarlo, sino porque es importante también que desde otros ámbitos conozcan realidades de universidades que muchas veces no están en ese orden de la agenda y que está bueno que empiecen a estar circulando algunas ideas para que propiciemos una mayor cantidad de diálogos y conversaciones. Y también para sumarle, para que comprendamos el marco institucional, la Universidad Nacional de Villa María no está dividida en facultades, a diferencia de otras universidades públicas, sino que tenemos una estructura institucional organizada a través de institutos académicos pedagógicos. Hay 3 en la universidad,
el de ciencias básicas, el de ciencias sociales y el de ciencias humanas. En el caso de ciencias humanas, también se da una situación muy particular porque conviven dentro de la misma estructura institucional carreras de grado y posgrado del área de las ciencias de la salud, de la educación y de las artes. Para hacerlo como muy simple, estamos en el mismo pasillo dialogando integrantes de la carrera de medicina con integrantes de la carrera de diseño y producción audiovisual. A la misma paridad de conversaciones y de problemáticas y de inquietudes que tenemos que resolver institucionalmente. Esto también le va a dar una impronta a nuestra institución que está ligada a un desarrollo que se ha dado y consolidado en el tiempo, ligado a la interdisciplina y a la construcción de problemáticas comunes. Por eso, de alguna manera, poder pensar estos 30 años del desarrollo de distintos tipos de itinerarios que atraviesan la dimensión de la investigación, de la extensión, de la enseñanza, y en todo ello pensado la cuestión del lugar de la práctica artística resulta como clave. Nuestra institución también fue albergando en el tiempo distintos espacios, por ejemplo, el Centro de Estudios de Músicas Étnicas y Populares del Mundo, porque ahora un poco lo voy a explicar cuando un poco desarrolle una suerte de línea del tiempo, que me encantó esta convocatoria para empezar a dibujarla. Lo agradezco porque nos ayudó a pensar. Y distintos tipos de eventos y actividades que fueron parte de estos 30 años. A ver, voy a dar un inicio con un breve video que realizamos cuando hicimos el acto de apertura de la primera corte de la maestría el año pasado, y que me parece que de modo sintético permite hacer una presentación global de la cuestión institucional de la carrera. Vemos este video y después un poco yo voy a empezar a desarrollar a modo de reflexión, preguntas y puestas en común de algunas tensiones que permiten pensar todo este proceso que llevó a generar el diseño curricular de esta maestría. La Universidad Nacional de Villa María cuenta con una propuesta diversificada de espacios curriculares y extracurriculares en los que se abordan múltiples expresiones artísticas. Esto ha fortalecido la conformación de una comunidad artístico-académica dedicada a la investigación en artes. Desde sus orígenes, la UNBM incorporó a la formación de grado la licenciatura en composición, con orientación en música popular, y la licenciatura en diseño y producción audiovisual. Es en ese momento fundacional donde se observa la potencia de una decisión política académica que incorpora la creación artística como parte de los procesos de enseñanza universitaria. En 2021 se abre la licenciatura en interpretación vocal con orientación en música popular como ciclo de complementación curricular bajo modalidad a distancia. Por otro lado, desde la licenciatura y el profesorado en lengua y literatura, se fue configurando en el tiempo un debate en el que la práctica de creación en letras ha sido alentada y potenciada, introduciendo nuevos diálogos epistémicos y metodológicos. La presencia de estas carreras de grado en el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas permitieron configurar históricamente un área de artes que se consolidó y proyectó en el tiempo. Es necesario destacar también la organización de eventos específicos que promueven el desarrollo artístico de sus estudiantes de grado, diseño filma, concurso de composición y la reflexión artística desde la práctica, como el Congreso de Música Popular y las jornadas de investigación en artes, entre otras.
Desde la década del 90 se ha instalado con vigor en el sistema universitario nacional e internacional el debate acerca de las diversas maneras de concebir la investigación en artes, contemplando la actividad artística que contiene a la práctica como parte del proceso y en la que la obra es parte del resultado de la investigación. Bueno, de alguna manera nos permite, creo que me salí de presentación, denme un segundo, vuelvo con la presentación, a ver, acá, un segundito. No, esperemos. No me llevo, ahí está, acá estamos, ahí va. Bueno, ahora sí comparto esta línea del tiempo, ¿no? Era muy gracioso porque la iba armando y a medida que creía que ya la tenía ensayada, agregaba un año más, pero que me va a permitir de alguna manera ordenar todo lo que es la trayectoria que hizo posible este proceso académico. Bueno, en primer lugar, marcar esto, ¿no? El año 95 como el año de la creación de la Universidad de Villa María, y acá lo destaco además porque cuando se crea la Universidad de Villa María se establecen una serie de compromisos, ¿sí? Dentro de los compromisos que asumió el grupo que de manera fundacional va a darle origen a todo el proyecto académico, era que las carreras que formaran parte de esa oferta académica, estamos hablando acá de las carreras de grado, no tenían que competir o ser parte ya de carreras que estuvieran dictando las universidades nacionales de la provincia de Córdoba para esa época, que estamos hablando de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esto hizo también que cuando se tuvo que evaluar la decisión de cuáles eran los planes de estudios que se iban a tomar y se iban a llevar adelante, las primeras 3 carreras implicaron que 2 de ellas fueran de artes. Entonces, hay un imaginario local que rastrea el origen de la actividad de la Universidad de Villa María vinculado a la licenciatura en composición musical con orientación en música popular, y esta orientación era la que le daba para ese entonces ese carácter diferenciado, no solo en la provincia de Córdoba, sino a nivel nacional. Y por otro, la licenciatura en diseño y producción audiovisual. En ese momento fue de imagen, y con el primer cambio de plan de estudio, creo que fue en el 2007, pasó a ser audiovisual como se la conoce hasta el momento. Entonces, para el año 97, nosotros vamos a tener el inicio de estas carreras de grado que fueron presentadas por docentes con un fuerte perfil ligado a la creación y a la construcción técnico-artística. Entonces, esto también es importante de marcar porque le va a dar una impronta a su desarrollo, que tuvo también consecuencias incluso cuando se armó el diseño arquitectónico y edilicio del campus universitario, porque tanto diseño como música, así le decíamos, música, contaron con 2 alas, ¿sí? Específicas en las que se armó un teatrino para la parte de música y un estudio modelo para el caso de diseño, propiciando justamente todo esto que le decía, ¿no? El desarrollo continuo y complejo de lo que era la problemática de la producción artística. En el año 98, ahí lo marqué también, porque es el año en donde empiezan a conformarse los elencos artísticos de la universidad. Y esto es muy importante porque ya sea
ligado al Instituto de Extensión, como ligado a otros ámbitos de la propia universidad, empiezan a configurarse proyectos artísticos que van algunos a mantenerse hasta el día de hoy. En realidad creo que uno se mantiene, que es el coro nonino, y todo el resto, que a partir de esa fecha y sucesivamente, que llegaron a constituir en un momento 11 elencos estables que tenía la universidad, debieron disolverse a partir de las medidas en relación a las políticas universitarias del año pasado, durante el gobierno de Milei, que llevó a que en el marco de financiamiento universitario, lamentablemente, no se pudo dar continuidad a todo ese desarrollo artístico. Estos elencos, lejos de ser elencos que tenían una dinámica alejada de los campos de la enseñanza y de la investigación, fueron parte constitutiva durante todo este tiempo de proyectos que se fueron convalidando tanto en ámbitos que tenían que ver con la presentación a convocatorias o a espacios propios de la actividad artística, como también en cuestiones que tenían que ver con el desarrollo de proyectos de investigación. Y acá voy empezando el banner, el lugar que fue teniendo la práctica artística como parte de una investigación que la involucra, no desde un lugar distanciado, sino como parte constitutiva de su desarrollo, y donde la idea de que uno de los resultados de esa investigación fuera una producción de obra era bastante importante. También para el año 98 nosotros vamos a tener las primeras convocatorias a proyectos de investigación del Instituto de Investigación de Rectorado, que en esa labor muy pionera, muy incipiente, va a encontrar para el área de artes dos líneas de trabajo. Por un lado, una presencia de una línea de investigación muy cercana a lo que podríamos llamar una sociología de la cultura, sobre todo por desarrollos de investigadores, docentes que venían del campo de la sociología y que estaban ingresando a nuestra universidad a través de la carrera de sociología del Instituto de Ciencias Sociales, pero también empiezan a aparecer proyectos de investigación que están proponiendo una exploración del dispositivo y de los lenguajes fuertemente ligado al audiovisual, y donde de hecho proponen la producción de obra como parte de la exploración técnico-artística y la reflexión acerca de la práctica para poder discutir acerca de su desenvolvimiento. Acá tengo que hacer algún par de aclaraciones para ser buena y decir que estos intentos pioneros en términos de incorporar a la práctica la investigación, lejos estaban de encontrarse en diálogo con algunos debates que años después van a entrar a nuestras universidades de manera mucho más potente. Por decir algo, el debate que a través de un texto bastante popular y canónico como el de Hank Bordoff acerca de los distintos tipos de investigación en artes, que empiezan de alguna manera a movilizar esta diferenciación entre investigación sobre, investigación en arte, investigación para, o algunos otros casos como el de Joseph Ferrell desde Canadá, discutiendo modelos clásicos, introduciendo investigación-creación como una alternativa de la investigación artística o la práctica como investigación, no tienen nada que ver con esta actividad que se va a desarrollar en Villa María en este momento de la época de los 90. Pero sí entendemos que sin estar ligados a ese diálogo, sí construyeron condiciones de posibilidad para que posteriormente, a partir sobre todo del año 2004 en adelante, cuando se amplió la cantidad de proyectos de investigación y diversidad de abordaje ligado a lo artístico, acá empiezan a aparecer otros actores institucionales que van a proponer otras cuestiones que implican esa producción artística. Entonces, de alguna manera,
lo que vamos a ver, y un poco con Mariana Musetta, en un texto que escribimos para una publicación a su tiempo, entendemos que las condiciones de presentación para ciencia y técnica en ese momento fundacional fue muy permeable a la posibilidad de incorporar este tipo de investigaciones, que muchas veces tenían serias dificultades para hacer en otros espacios o ámbitos institucionales donde prevalecía otro tipo de abordaje acerca de la investigación, como una oportunidad para este desarrollo específico que va a tener un modelo de investigación artístico que incorpora la práctica, no de manera secundaria, sino de manera importante, de manera prevaleciente, poniendo en ese lugar un conjunto de discusiones. Entonces, un poquito lo que quiero redondear con estos primeros años es decir, que si bien en Europa y en algunos lugares de Europa había una discusión que era muy habilitante sobre la investigación con práctica artística incorporada, sobre todo estamos pensando producciones de Reino Unido, producciones de países nórdicos, incluso hemos rastreado algunos debates y publicaciones de la época que eran como bastante interesantes en términos de construir un marco epistémico, un marco metodológico para este tipo de planteos. En todo lo que era Argentina, incluso Latinoamérica, esto todavía no estaba inserto de esta manera. Entonces, estas discusiones que van a aparecer ya en el siglo XXI van a encontrarnos a nosotros en un lugar con una apertura a poder tomarlo como debate. Lo que sí quiero decir es que si bien durante principios del siglo muchas universidades argentinas van a empezar a discutir estas cuestiones, hay algo que yo quiero como destacar que tiene que ver con la problemática de articular un discurso acerca de lo epistemológico y lo metodológico con un discurso que en la práctica acepta o no un nivel ontológico y político de la investigación artística. En esto quiero decir que muchas veces nos ha pasado en distintos tipos de ámbitos y encuentros que hay como una prevalencia de un discurso que acepta la investigación con práctica artística, pero que en la práctica concreta de la evaluación a convocatorias de proyectos de investigación en ciencia y técnica, o en cuestiones que tienen que ver con establecer fundamentos de trabajos finales, de tesinas de grado o incluso de posgrado, esta inserción se vuelve difícil y aparece esta dicotomía entre investigar y producir obra. Digo producir obra en un sentido muy amplio, una práctica artística. Entonces, yo creo que todavía está presente, por eso un poco también el título de este trabajo, estas discusiones, estos debates y estas tensiones que atraviesan la vida universitaria argentina. En el año 2016 lo destaco porque fue un momento en el que se va por Consejo Superior a dar una nueva normativa de ciencia y técnica en la Universidad Nacional de Villa María. Acá aparecen dos elementos muy importantes. El nuevo reglamento habilita el desarrollo de programas de investigación, que hasta ese momento solo eran proyectos, y por otro lado establece un área estratégica que es la de arte y gestión cultural. De esta manera, los proyectos ligados a lo artístico podían presentarse a las convocatorias desde un lugar que nos permitía constituirnos en proyectos consolidados, ¿sí? Postularnos desde ese lugar con buenas oportunidades para alcanzar no solo validación en términos
investigativos y académicos, sino también financieros, ¿no? Entonces digo, hay un marco ahí que cambia también las condiciones y propicia el reconocimiento a la cuestión artística. Al año siguiente, en el año 2017, tenemos la primera jornada de investigación en artes UNBM. Estas jornadas surgen como una actividad espontánea de grupos de investigación que se habían aprobado durante el año 2016 y que de alguna manera responden a instalar en ese primer encuentro un diálogo entre los distintos proyectos e investigadores que habitábamos el Instituto de Ciencias Humanas de la Universidad de Villa María. Fue un momento de una jornada de carácter interno, pero que nos permitió empezar a construir un mapa de posiciones, de enfoques, de abordaje, de necesidades que atravesaban fuertemente la dinámica de la enseñanza de grado, sobre todo en relación a los trabajos finales de las licenciaturas, pero también nos permitía ubicar las diferencias en los enfoques y la necesidad de animarnos a producir otro tipo de articulaciones metodológicas en términos de las investigaciones. Esas jornadas que iniciaron en el año 2017 se continuaron anualmente, incluso en época de pandemia, hasta la actualidad, y en este momento el Consejo Directivo de Humana está aprobando la convocatoria de la 9ª edición que se va a hacer este año en noviembre. Bueno, entonces tenemos que empieza ya a constituirse un encuentro académico que va a tomar a la investigación en arte como el centro de la discusión. Y algo que va a marcar la diferencia de estas jornadas es que a partir de sus distintas ediciones va a establecer la necesidad de poner un mayor acento en investigaciones que implicaran la práctica artística, lo cual en la convocatoria aparecía como un eje central para invitar a los docentes, a los investigadores de todo el país, digo, a partir de la segunda en adelante, a compartir sus enfoques y sus posturas y sus objetos de trabajo. Esto no negaba lo que podríamos llamar la presentación también de mesas en las que se debatían resultados, alcance de investigaciones que podríamos llamar más clásicas o más tradicionales, que trabajaban las artes desde distintos lugares, ¿no? Eso también estaba presente, pero sí a partir de la segunda, y eso se amplió en el tiempo, hubo una mayor cantidad de mesas de trabajo ligadas a la problemática de la investigación con producción artística. En el año 2018, y ya a raíz de ese reglamento que se había generado, se crea el primer programa de investigación en arte de la Universidad de Villa María, que se mantiene hasta la actualidad. El programa se llama Experienciar el Arte desde Villa María, y en sus 3 ediciones fue agregando distintos puntos problemáticos, ¿no? En el primero, que tuvo que ver con la cuestión de incorporar prácticas narrativas y estéticas, unió 3 proyectos de investigación en el que estaba Cristina Gallo con un proyecto de música, Beatriz Botero con un proyecto ligado a la literatura, la lengua y la literatura, y yo con uno de audiovisual. El segundo proyecto tiene que ver ya con poner en discusión las escrituras en el campo de la producción artística, y acá se va a sumar el equipo dirigido por Mariana Museta, y en la tercera edición, en codirección con Mariana, dirijo yo, codirige Mariana, la problemática está centrada en el proceso de cartografía de la producción artística universitaria en la UNBM desde el año 95 en adelante. Quiero marcar que la idea de experienciar, que es el nombre del programa, tomado de aportes de La Rosa y complejizado
en ese sentido, también puso un debate acerca del lugar de la experiencia como parte del proceso concreto de pensar un programa de investigación en artes en la universidad. Ese programa fue de alguna manera y es un habilitador de discusiones entre 3 equipos de investigación y también la posibilidad de articular con otras organizaciones e instituciones de universidades nacionales e internacionales, 3 equipos con dinámicas de trabajo distintas, abordajes diferentes, que fueron nutriendo una agenda de discusiones también en relación a los otros proyectos que también tenía la universidad, especialmente muchos de ellos alojados en el Instituto de Humanas. Quiero decir entonces que ya vamos juntando unas jornadas que anualmente propician un debate, un programa de investigación que va alentando toda una serie de discusiones más articulados al campo de la investigación. Y para mí lo que es el año, cuando lo vi así la línea del tiempo, el año clave fue el año 2019, por varios motivos. Ahí yo un poco quiero destacar cómo se va a ligar cuestiones propias de la vida académica o investigativa de la Universidad de Villa María, podemos decir, aspectos más intrínsecos a ese desarrollo, con aspectos extrínsecos que fueron claves para poder seguir avanzando en una idea que terminara con esta propuesta de la maestría. Acá tenemos en el año 2019 una convocatoria de la Comisión de la Comisión de Ciencia, Técnica y Arte, lo leo porque por ahí me puedo olvidar de alguna parte, que en la UNA reúne a representantes de las áreas de artes de las universidades públicas argentinas. Ahí el eje de la convocatoria estuvo ligado al debate acerca del lugar de la creación artística en 3 ejes de trabajo. Fue un taller que se desarrolló en 2 días, en una jornada de 2 días, en la UNA, y donde para nosotros fue clave por la posibilidad de escuchar, compartir y dejar una serie de contactos abiertos para poder comprender lo que estaba aconteciendo en otros lugares y en otras universidades. En ese sentido, quiero destacar los diálogos con la Universidad Nacional de Rosario, con la UNA, con gente de la Universidad Nacional de La Plata, de la UPC, que es la Universidad Provincial de Córdoba, con gente de Cuyo, de Uncuyo también, y de Tandil, que fueron de alguna manera como un primer momento de encuentro y de discusión que va a terminar con una amplia participación de distintas universidades, entre ellas las que he mencionado, en lo que fueron las terceras jornadas de investigación en artes UNBM. Ahí sentimos de alguna manera que empieza a explotar a nivel institucional esta idea de que había mucho por construir aún sobre la investigación con práctica artística y que empezábamos a ser un lugar que alojaba, al igual que otras universidades, pero también nosotros, un debate, ¿sí? Y que tomábamos nota y participábamos de ese debate. En ese sentido, ese año que yo lo leo como un año de muchísimo crecimiento, de muchísimo vigor en términos de discusiones, debates, de confluencia, de mirada de autores, de perspectiva, de reconocimientos. Bueno, se va a topar con el año 2020, con la pandemia, que si bien nosotros en ese momento continuamos con las jornadas de arte, obviamente en un panorama totalmente difícil para
para todo lo que fue el mundo, pero también la producción artística en ese contexto. En ese punto también quiero decir que a nivel global, a partir del 2002, 2003, sobre todo 2003, empieza un desarrollo muy importante a nivel de las universidades argentinas en esto de consolidar la cuestión de lo artístico. Pensemos que en un momento también clave, Argentina tiene una Universidad Nacional de las Artes, ¿sí? Que viene con una historia particular de articulaciones y construcciones complejas de distintos espacios de formación que venía desarrollándose en Buenos Aires. Entonces, hay en este punto, hay una presencia hacia el posgrado que también es clave para poder pensar los desarrollos posibles de todo este periodo a través de distintos tipos de lugares desde los cuales esto se hacía posible, ¿no? Y en ese punto, digo, ese reconocimiento, digo, quiero unir un poco lo que pasaba en la Universidad de Villa María, pero también ligarlo a lo que estaba pasando a nivel nacional, que era muy rico, muy expansivo. Creo que fue un momento central en la vida universitaria argentina, con la creación de carreras de grado y posgrado que estaban explorando las distintas disciplinas artísticas de distintos lugares, ponían la tecnología también en un debate muy fructífero. Bueno, la invitación de una universidad como la de 3 de febrero es central para poder pensar toda esta historia, ¿no? Y en el 2021 también lo destaco por dos cuestiones que a nivel interno de la Universidad de Villa María me parece que son centrales. Por un lado, la creación, en realidad no es la creación, la reconfiguración del CIT Villa María. Un CIT es un centro de investigación y transferencia de doble dependencia entre CONICET y una universidad. El CIT es una unidad todavía en desarrollo. Después tenemos, cuando se consolidan los CIT, pasan al nivel de institutos de CONICET. Nosotros teníamos un CIT que en el año 2020 se estuvo a punto de ensayar. Era un CIT que en ese momento estaba orientado hasta ese momento hacia realidades agropecuarias, ganaderas que eran propias de la región y las cuestiones socioproductivas, pero que ya se habían desarrollado como institutos y unidades de CONICET mucho más sólidos, y el CIT había quedado ahí como casi vacío. Y en una capacidad increíble del entonces director del CIT y secretario de Investigación y Extensión de Humanas de la UNBM, el doctor Jorge Anunciata, una persona con muchísima trayectoria nacional en el desarrollo de políticas de ciencia y técnica, decide pedir una reconversión de área. Entonces, que fue conversada y aceptada por CONICET, y a partir del año 2021 el CIT Villa María está constituido por 3 áreas estratégicas: educación, ciencia de la salud y arte. Entonces, ahora arte ya tenía la oportunidad de presentarse a CONICET para postulaciones de carreras de investigación y también de becarios de forma propia y específica, porque ya contábamos con el marco institucional de un espacio para este tipo de actividades. Quiero decir, a modo de... Hay algo que es el efecto número, yo vengo de la semiótica, ¿no? El efecto número. En el 2021, en artes, nosotros no teníamos ningún tipo de becario CONICET ni investigador de CONICET. Hoy nosotros tenemos en el CIT Villa María 14 becarios doctorales del área de arte, 4 becarios postdoctorales de CONICET, los 2 de CONICET del área de arte, una investigadora de carrera del área de arte y 2 docentes investigadores del área de arte. Es una locura en términos de el escaso tiempo
ese nivel de crecimiento. Esto también nos llevó a pensar, y fue importante institucionalmente, para darnos cuenta que efectivamente se habían empezado a trazar líneas de trabajo que iban en los jóvenes graduados y graduadas de nuestra universidad y de otras universidades cordobesas que empezaban a encontrar esta propuesta como una oportunidad para trazar sus líneas de trabajo de tesis doctorales y trabajos postdoctorales. También quiero decir que de esos 14 becarios doctorales, hay 2 cuyos planes de trabajo presentados originalmente a CONICET incluyen la práctica artística como parte de la investigación. Es decir, que CONICET aceptó esto a pesar de que sabemos que CONICET no tiene un área de artes dedicada específicamente a lo que es la investigación artística. En esto hemos sido un poco anfibios, debo reconocerlo, espero que no nos escuchen, pero un poco anfibio en cómo hacer estratégicamente las postulaciones a las convocatorias doctorales y postdoctorales. Bueno, todo esto también en la precarización que estamos encontrando, ¿no? Y los niveles de incertidumbre que tenemos en el marco de la supervivencia del CID en términos de la situación que está atravesando hoy CONICET, o sea que acá también aparece la crisis en términos de los 2 espacios que lo hacen posible, la estrategia que nos hemos dado, y en esto agradecemos profundamente la tesón y la voluntad político-institucional de Jorge Nunziata, que nunca baja los brazos y siempre trata de ayudarnos a pensar en conjunto proyectos, apostar a convocatorias y ver cómo damos continuidad a estas proyecciones, ¿sí? Y bueno, el otro elemento que quiero destacar, el otro aspecto, fue el dictado del primer seminario de posgrado que dábamos en nuestra universidad y en Humanas, ligado a la investigación artística, ¿sí? Era un seminario que dictamos junto con Mariana Museta, llamado Lo experimental en la investigación artística, que un poco traía la idea de abordar 2 ejes, uno ligado a la metodología de investigación, poniendo foco específicamente en cómo pensar lo experimental, la experimentación en el campo de la investigación artística, qué cercanías y distancias tiene en relación a la experimentación en otras ciencias, y también incorporar la discusión de los tipos de formas de pensar las escrituras, porque también nosotros teníamos un programa de investigación que estaba ligado a la escritura, sino que también estábamos generando, especialmente a partir del proyecto de investigación de Mariana, una discusión sobre los tipos de escrituras académicas. Entonces, bueno, eso empezó a articularse, fue un seminario dictado bajo modalidad de distancia que duró un mes, y que también congregó a 30 investigadores, docentes investigadores de distintas universidades del país, ¿no? Y una extranjera de México. Y ya con todo esto, habiendo presentado en el 2022 un picto que habíamos ganado ligado a una reconstrucción, una cartografía de la producción artística universitaria en la UNBM, tomamos la decisión institucional de diseñar las carreras de arte de posgrado para la Universidad de Villa María. Y bueno, acá también quiero decir que yo en ese momento también era la encargada de posgrado de Humanas, y quiero en ese punto agradecer la mirada estratégico-política, académica, institucional de Daniela Dubois, la decana del Instituto de Humana, todavía en funciones, que le pareció importante que también las carreras de arte tuviéramos una propuesta de posgrado, y un poco fue ese el cometido. Cuando un poco pensamos, ¿sí? El tipo de carreras, se nos ocurrieron 2, de hecho presentamos 2
en abril del 2023, la maestría en investigación a través de la práctica artística y la especialización en arte comunitario. Yo después voy a explicar un poco cuando veamos las tensiones qué pasó en relación a eso. Pero bueno, ya a fines del 2023, CONEAU aprueba nuestra carrera y el 2024 es la apertura de lo que ahora se llama MIPA. Acá hay una costumbre de ponernos con siglas, entonces 2024, a principio del 2024, en abril, es la apertura de la primera corte. Acá quiero decir que fue muy conversado la decisión política de abrir esta carrera, que fue la maestría, la primera, porque, bueno, el contexto era otro. Pensemos que nosotros estábamos haciendo una preinscripción para postulaciones, admisión, en medio de que estábamos discutiendo desde el rectorado si se podía pagar la factura de luz en la universidad. Digo, hay que también circunscribirse lo que fue ese primer tiempo del 2024, en donde era también difícil poder pensar, esta es una carrera arancelada, cómo definir un arancel, cómo definir el tema de los honorarios docentes, ¿no? Digo, en un momento de tanta incertidumbre, de tanta inquietud, pero bueno, nos arriesgamos y en el 2025, hace un par de meses, el Consejo Directivo de Humana aprueba la creación del Observatorio de Artes y de los laboratorios de artes en humanas. Esto va a ser clave cuando pensemos el nivel de institucionalización que van a tener las tesis y los procesos de investigación de nuestros estudiantes y docentes con la realidad institucional del Instituto de Humanas. Y acá un poco ya saliéndome de la cuestión temporal, empezar a marcar algunas características de la maestría. La maestría terminó ubicada como una maestría académica. Es muy raro, esto tiene que ver también con las tensiones, ¿no? Porque claro, era una maestría en investigación, pero había ahí también una serie de debates que estaban muy en diálogo con ciertos rasgos propios de lo que a veces tiene una maestría profesionalizante, pero no éramos profesionalizantes, éramos académicas. Y esto va a ser también un lugar que va a habilitar toda una serie de conversaciones, discusiones, puesta en común de argumentos, cuando tuvimos que fundamentar y plantear algunas cuestiones internas antes de pasarlo al proyecto a CONEAU. Es una modalidad de dictado a distancia. Bueno, a ver, esto también tuvo que ver con varias cosas que me parecen muy necesarias de conversar. Denme un segundo porque he puesto en modo todo, pero me sigue sonando. Modalidad a distancia. Universidad de Villa María, pensemos lo siguiente. Nosotros tenemos 30 años de trayectoria, lo cual tampoco es tanta como trayectoria. Y por otro lado, estamos ubicados no en la capital de la provincia, sino que estamos ubicados en el interior de la provincia de Córdoba. Por lo cual, la modalidad de distancia se constituía en una necesidad vital para poder hacer posible el desarrollo del posgrado. ¿Por qué? Porque era la posibilidad de abrir un horizonte de interlocución y participación de estudiantes que vinieran de distintos espacios institucionales. Pero más allá de este aspecto que es central para poder pensar la sostenibilidad del proyecto académico a largo plazo, también teníamos unas condiciones que eran propicias para que nos arriesgáramos a trabajar bajo la modalidad de distancia. Recordemos que durante todo primero que esta es una carrera que se crea después de la pandemia, es decir, está atravesada por los discursos y los debates en relación a la enseñanza a través de tecnología en el marco universitario que se vino después del 2020. Esto también hizo que pudiéramos entrarle a un debate
partiendo de cero. O sea, nosotros no teníamos ya aprobado una carrera presencial y que de pronto se topaba con un cambio de panorama. Por otro lado, en el año 2018, nosotros teníamos, el Consejo Superior de la Universidad de Villa María había aprobado el CIED, que le daba todo el fundamento y la base al desarrollo de la modalidad de enseñanza a distancia, y en el 2019 fue aprobado por la SPU. Por lo cual, cuando nosotros nos postulamos a CONIAU, teníamos la ventaja del CIED aprobado, lo cual habilitaba ya que muchas cosas que estábamos incorporando ya tuvieran ese nivel de legitimación. Por otro lado, Humanas tiene una carrera de educación que es una especialización en enseñanza en tecnologías de la investigación y la comunicación en enseñanza de la educación superior, que le decimos ETICES, porque es más simple de reconocer. ETICES ya era una carrera que en su primer momento se había aprobado bajo modalidad presencial, pero tuvo que dictarse en el 2020 bajo modalidad distancia, e inmediatamente después su directora, Lila Pagola, la presenta a CONIAU con modalidad distancia y se aprueba de esa manera. Entonces, nosotros tenemos 3 cortes de ETICES, la primera bajo modalidad presencial, pero ya 2 bajo modalidad distancia, y ETICES se convirtió en nuestro laboratorio de experimentación para pensar la enseñanza mediada por tecnologías. Un poco la idea era que algunas de las preguntas y de los avances que se iban dando en ese posgrado de educación se transfirieran, impactaran en el diseño de nuestras propuestas de educación a distancia. Y por otro lado también que teníamos todos estos diálogos que se estaban dando a nivel de rueda, donde, bueno, Lila Pagola representaba a la Universidad de Villa María en ese espacio, y bueno, todo este debate, esta discusión de esta red ligada a la educación a distancia, venía a nosotros para darnos aires, para pensar en oportunidades, posibilidades y también en las dificultades de llevar adelante estos procesos. 2 años de cursada, y acá vamos con lo que con Juan Pablo y Martín me hablaban de poner las tensiones institucionales que tuvo esta maestría. En primer lugar, la primera gran discusión que fue álgida, no fue un diálogo, fue una discusión, fue la denominación. A ver, y acá yo también quiero reconocer la preocupación y la ocupación de la Secretaría Académica del Instituto de Humanas por acompañar todo el proceso de diseño y creación de la carrera. En particular quiero hacer mención a Silvia Paredes, que viene del campo de la educación, ella es especialista en planes de estudio, que ayudó muchísimo a fortalecer la escritura de todo el plan de estudio y sus fundamentos. ¿Qué pasó con la denominación? Nosotros también tenemos en el marco de la universidad asesores que nos ayudan a revisar las propuestas en su fase de borradores para después ir consolidando la postulación a los consejos directivos superiores para llegar a CONIA. El problema se suscitó con la cuestión de que era una maestría en investigación a través de la práctica artística. Entonces, claro, a nivel de resoluciones del Ministerio, del entonces Ministerio de Educación de la Nación, de formas de actuación de la CONIAU, se nos marcó que esta cuestión de poner a través de la práctica artística era como rara. Y que la sacáramos, que nos quedáramos con una idea de maestría en investigación, ¿sí? Porque claro, al ser una maestría académica y tener como objeto la cuestión de la investigación, con que pusiéramos lo disciplinar, es decir, maestría en investigación en artes,
alcanzaba. El grupo que estaba armando todo esto entendió que bajo ningún concepto, porque justamente el aporte que nosotros queríamos que esta maestría desplegara tenía que ver con la cuestión de la práctica artística como parte de ese proceso. Y donde un tipo de investigación basada, por ejemplo, en una historia del arte, o que tomara una discusión más teórico-conceptual distanciada de la obra o de la producción o de la práctica artística, no era el tipo de objeto que a nosotros nos interesaba desarrollar en 2 años de cursada y como trabajo de tesis. Entonces, esto fue una enorme discusión, ¿sí? Porque además, fíjense en que nosotros decimos maestría en investigación en investigación, pero no decimos de una disciplina en particular del campo de las artes. Esto también hacía a que nosotros no nos circunscribiéramos a un campo particular de lo artístico, sino que abriéramos el debate por esta trayectoria que venía teniendo la universidad y ciencias humanas de un trabajo interdisciplinar, incluso transdisciplinar en su desarrollo. Esto fue un debate que llevó a que tuviéramos que fundamentar muchísimo en el plan de estudio, pero bueno, finalmente pudimos lograr que la institución nos acompañara en este proceso. El segundo ítem que fue una atención era el tema de los acompañamientos, los procesos de creación artística durante esos 2 años. Entonces teníamos que desarrollar un diseño pedagógico para acompañar el proceso artístico académico. Yo ya ahora lo voy a mostrar en la siguiente diapo, el lugar estratégico de los laboratorios como espacios de cursada, pero también de mirada permanente hacia el proceso creativo, artístico de cada uno de nuestros estudiantes, y la cuestión de cómo las tesis se insertaban en la trama institucional. Bueno, por eso también la creación de los laboratorios es un gran lugar estratégico para seguir generando y articulando mucho de la producción de la propia maestría. Estos fueron 3 espacios que estamos permanentemente en conversación. Acá es importante pensar cómo también una gestión articulada entre sí, encabezada por la decana, Daniela Dubois, pero en una fuerte conversación con el área académica y con el área de investigación y producción, también habilitan el desarrollo de programas de fortalecimiento, de espacios ligados también al desarrollo de la carrera de posgrado. Y acá hice esto, aunque ustedes no lo crean, es el plan de estudio de la maestría, pero lo quise pensar y presentar desde una mirada un poco más metafórica, pero que habla un poco de el diseño estratégico que elaboramos, con el que elaboramos esta carrera. Ustedes van a encontrarse con los circulitos que tienen que ver con la cuestión de seminarios. Ahí tienen distinguido 3 tipologías que ya un poquito lo voy a explicar ahora. En el medio tenemos los 4 laboratorios. Hay un laboratorio por cuatrimestre que son transversales a los 2 años de la producción, digamos, que está ligado a la producción artística. Después tenemos una serie de talleres, son 3 en total, que se despliegan y que están vinculados también a los laboratorios de los seminarios, y ahí yo puse en la parte superior la idea proyecto. Para ser admitido, el estudiante tiene que presentar una idea proyecto de una producción de obra, así de concreto. O sea, nosotros para que el estudiante ingrese a la carrera, tiene que estar proponiendo un proyecto de producción artística que va a ir desarrollando y desplegando a lo largo de esos 2 años, y que va a encontrar un tramo que esperemos sea breve, de no más de 6 meses,
la presentación como tesis a la maestría. Y la tesis. Pero fíjense en que hay una idea de que la tesis en realidad está empezando con la idea proyecto. O sea que esa vieja, esto me hace acordar yo que tengo algunos años más que muchos de los que están acá. Yo soy de las que entraban a posgrado en la década de los 90. En muchas carreras de posgrado nosotros teníamos que entrar con los proyectos bastante armados para ser admitidos. Un poco eso después se fue como desdibujando con las realidades más del siglo XXI, pero acá sin idea proyecto no se puede ingresar. Entonces hay un punto que tiene que ver con esto y con la idea de que esa idea proyecto se va a seguir construyendo a lo largo de esta trayectoria académica. Entonces, tenemos articulado 3 grandes espacios: seminarios, laboratorios y talleres. El laboratorio era la respuesta que dábamos a la idea del acompañamiento y el sostenimiento de la creación artística. Este es el primer año, también en el dibujo, ¿no? Tenemos 2 seminarios que un poco destacábamos, que son, son seminarios de corte filosófico y epistémico. ¿Por qué filosófico? Y es uno de los primeros seminarios que se dictan en la carrera, porque nosotros necesitábamos también que nuestros estudiantes pudieran validar una producción de conocimiento a través de la experiencia, a través de la práctica. Entonces, con el enorme acompañamiento como docente a cargo de Aurelia Di Berardino, se desarrolló un seminario que justamente focalizaba sobre la problemática desde enfoques filosóficos de pensar la experiencia, de pensar la práctica como fuente de conocimiento y lugares de validación. Entonces, esto apareció como una respuesta que fue difícil de establecer porque en general quienes dictan seminarios más ligados a la filosofía del arte o filosofía ligada a las humanidades, lo hacen desde enfoques que no son precisamente estos en nuestro país, ¿no? Entonces, esto fue como una apuesta fuerte en términos de la formación, en términos de supuestos teórico-conceptuales de la investigación. Y por otro lado, también una cuestión epistémica, por la característica de la maestría, que no se focalizaba en una disciplina. Entonces hay un seminario que está a cargo de Jorge Dubati, que aborda la cuestión de la inter, la trans y la postdisciplina, ¿no? Entonces, con estos 2 elementos se traza un par de seminarios más teórico-conceptuales durante el primer año. Y todo eso que se mueve ahí, que son también seminarios, son 3 seminarios que son metodológicos. Uno es el seminario de metodología de la investigación a través de la práctica artística 1, el otro es la 2, y el tercero es un seminario sobre investigación y performance. Los 3 son metodológicos. Se van a dar el primero, que está a cargo de Paula Fernández, de UNICEM, y de Úrsula San Cristóbal, coautora junto con Jovel López Cano, del libro sobre investigación en música, en arte. Ayudaba a dar la primera base de la discusión acerca del problema y objetivos del proyecto de investigación, al mismo tiempo que se estaba haciendo el laboratorio, en donde ese primer laboratorio está trabajando la construcción del grupo de estudiantes. No olvidemos que esto es modalidad a distancia, pero también está empezando a trabajar la idea del artista situado, ¿no? Y en ese punto es un seminario que está muy focalizado en la cuestión del autorreconocimiento, de lo biográfico, cómo se cruza la propia producción, cómo se cruza también los referentes en el campo artístico. Esto, de alguna manera, abre un juego que en el segundo laboratorio focaliza más este recupero de los problemas y de los objetivos que han sido
en un primer momento aprobados en ese seminario y lo traen para ponerlo en la discusión fuerte con el tipo de práctica artística que cada estudiante está realizando, ¿sí? El segundo laboratorio está centrado en el desarrollo de prácticas y proyectos. Los seminarios, el segundo de metodología, lo que hace es empezar a trabajar algunos posibles diseños metodológicos, experimentales, algo de crítica genética, algo que tenga que ver con lo hermenéutico, como para empezar a dar algunas pistas y se agregan elementos como definición del estado del arte, definición del estado del canon, para empezar a hacer estas articulaciones que ya toman el uno y le agregan este elemento. ¿Qué pasó en la práctica? En la práctica nos pasó que, claro, el laboratorio está con una ebullición permanente. Nuestro estudiante, que es un artista investigador, está a full repensando sus proyectos. Entonces, lo que presentó como trabajo final, objetivo y problema y objetivo, en la metodología 1 se ha cambiado cuando fue a la 2. Y ahí estamos en esos ajustes permanentes y en un seminario también conjunto que se focaliza específicamente en la performance, no solo como propuesta de creación artística, sino también como metodología de la investigación. Y allá lo que vemos como taller es un taller de escrituras procesuales. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante que el tema de la escritura esté presente desde el comienzo del trayecto y del itinerario del estudiante en la carrera. Ese primer taller lo que está haciendo es trabajar sobre todo lo que serían las posibilidades de registros y escrituras, trabajo de archivo de lo que son los procesos de creación artística, de forma tal que eso permita ir pensando e internalizando prácticas que, por ejemplo, son recuperadas muchas durante ese seminario de performance. En el segundo año tenemos 2 laboratorios más, baja un poco la cantidad de horas de cada uno. Ya más ligado con el tercer laboratorio, es un trabajo más de la meta reflexión sobre la práctica. Entonces ahí se vuelve hacia un eje muy sólido sobre lo reflexivo del propio proceso artístico, del propio proyecto. Y en el último esperamos que ya empiece a sellar, lo vamos a dictar el último en el próximo cuatrimestre, el proyecto artístico en sí mismo, ¿no? En base a todas estas exploraciones, quiero decir que nuestros estudiantes ya van realizando prácticas a lo largo de todo esto, porque van explorando, experimentando, desarrollando sus propias iniciativas artísticas. Y por otro lado tenemos un taller en el primer cuatrimestre que es un taller de escrituras en géneros académicos, para que ya también incorporen la dinámica propia del género académico y sus potencialidades. Y en el segundo cuatrimestre vamos a dictar el taller de tesis. Del otro lado vamos a ver un montón de circulitos, son seminarios teóricos conceptuales, metodológicos. Acá la idea fue desarrollar una oferta muy amplia de seminarios que nos dio la posibilidad también de abrir la participación de algunos docentes, investigadores en arte de nuestro instituto, que no eran parte del cuerpo académico de los otros espacios, y los organizamos en base a 3 ejes. Uno que está ligado a lo inter y lo transdisciplinar, otro que está ligado a la cuestión de la metodología en artes, y el último que está ligado a conocimientos situados. Acá el estudiante tiene que elegir 3 seminarios, nosotros hacemos una oferta muy amplia. Esto también fue una tensión, nos dijeron que iba a ser imposible. No abrimos todo, pero estamos abriendo casi 14 de los 18 que habíamos propuesto inicialmente.
Esto se tuvo que acompañar con una gestión de posgrado. Yo soy como secretaria de vinculación, tengo a cargo no solo comunidad y proyectos y líneas de extensión, sino también tengo a cargo posgrado. Acá tenemos seminarios abiertos que nos han permitido ordenar un mapa que hace posible que podamos darle espacio e implementación a la mayor parte de los seminarios. Y dejé acá, espero que, sí, acá se ve, espero que se vea lo celeste. Este es un seminario que está centrado en las escrituras académicas pensadas para tesis que desde un lugar de lo multimodal, de un debate que tiene que ver también con poder entender otras formas de presentación de la escritura sobre los procesos artísticos y la tesis. Esto de alguna manera es el plan de estudio, no sé cómo estoy con la hora. Quiero compartir también algunas discusiones que tienen que ver con la cuestión de la admisión. Nosotros, el reglamento de la carrera tiene 2 artículos que hablan sobre la admisión. En el capítulo 10, perdón, en el artículo 10 habla obviamente de las graduaciones de quienes vienen de universidades argentinas con títulos reconocidos por el entonces Ministerio de Educación de la Nación. Universidades extranjeras, acá pasó que, claro, nosotros nos pusimos que vinieran de alguna disciplina artística en particular y tuvimos, por ejemplo, se lo voy a mostrar, pero postulaciones de gente de otras áreas como de psicología o de ciencias de la educación, que tuvimos que discutirlo bastante y tomamos algunas decisiones al respecto. Después teníamos esto otro, que eran los graduados de carrera de nivel superior de 4 años de duración, también para darle espacio a los graduados de distintos tipos de institutos superiores ligados a lo artístico. Y el D, que tenía que ver con algo que Humanas sostuvo en varias de sus carreras de posgrado, que era habilitar la admisión para docentes universitarios sin titulación de nivel superior, pero que tuvieran un mínimo de 5 años de antigüedad en universidades públicas. Entonces también pudieron ingresar a la carrera profesores, profesoras que habían en distintos momentos sin titulación. Sabemos que muchas carreras ligada a lo artístico ingresaron al sistema incorporando docentes que en el grado no tenían estas validaciones, pero sí tenían reconocimiento a nivel profesional. Pero claro, nosotros ya teníamos a esta altura un número de docentes que ingresaban por este sistema, ¿no? Por este inciso. Y como también queríamos darle la oportunidad a aquellos artistas que a lo mejor sin ninguna de estas 4 situaciones pudieron demostrar una trayectoria y un perfil académico, también incorporamos el artículo 11 que le habilitaba a personas que demostraran una trayectoria académica y donde a partir de la lectura del comité académico se les solicitaba realizar un curso propedéutico. Que también usamos para algunas admisiones que tal vez estaban en el A, sobre todo, o en el B, pero que todavía faltaba ajustar a la cuestión más de la dimensión de la investigación artística. Entonces, de esta manera también abrimos un juego para poder pensar el tipo de estudiantes de nuestra carrera. Un tipo de mapeo de la cuestión estudiantil, un poco ordenando, se admitieron 67 estudiantes, o sea, fue una corte gigante. 67 estudiantes, al día de hoy estamos como teniendo estudiantes activos unos 40, 43 estudiantes, o sea que se mantuvo bastante, digamos, la corte. De esos 67 estudiantes tenemos 9 que son extranjeros,
que provienen de México especialmente, de Chile, de Perú y de Brasil. Tenemos 8 estudiantes de la Universidad de Villa María, perdón, estudiantes UNBM, donde tenemos 7 que son graduados o graduadas de la universidad y una que es docente, y 50 que vienen de distintas universidades de nuestro país, Córdoba, La Plata, Universidad Provincial de Córdoba, Uncuyo, Litoral, perdón, ayer el Litoral, La UNA, Rosario, San Juan y UPA. Si uno tuviera que pensar esos 67 estudiantes admitidos y pensarlo en términos de las disciplinas de procedencia, la mayoría, 20 de ellos, eran del campo de las artes musicales en un amplio abanico, ¿no? De composición, interpretación, de dirección coral. También pusimos acá profesoras que venían de la enseñanza musical. Después tenemos 18 que están ligados a las artes escénicas, mucho teatro, danza. 17 del campo de las artes visuales, también pintura, grabado. 2 personas del área de letras, desde esta mirada de el video que yo había presentado al principio mostraba también que nosotros tenemos una licenciatura y un profesorado en lengua y literatura, y que a diferencia de otras carreras de otras universidades que priorizan un plan de estudio más de análisis de obras literarias, que acá existen también por supuesto, acá se propició también a través de formas talleres, pero curriculares, la producción literaria, ¿no? Entonces, eso también abrió como un campo. Un solo integrante del campo de las artes audiovisuales, 2 de gestión cultural y 5 que podemos agrupar como en un otras, ¿no? Más allá de esta cuestión de los números, si uno tomara las clasificaciones de Jorge Dubati sobre estos perfiles de quienes desarrollan la investigación artística, diríamos que el 90% de nuestros estudiantes son artistas investigadores, es decir, son artistas que se desarrollan como tales, pero que están insertos en el sistema universitario y que desde ese lugar están frente al desafío del despliegue de una serie de capacidades ligadas a la investigación, y que encontraron en la maestría una oportunidad de explorar sobre algunas oportunidades, digamos, de un tipo de investigación distinta. Ahora bien, también en esta mirada quiero también reconocer que está costando mucho, y eso, a ver, yo soy también profesora de metodología de la investigación, o sea que tengo como un defecto de profesión ahí en poder ubicar esa tensión de la metodología de la investigación. Si yo lo tuviera que pensar en términos personales, yo hice, entre otras cosas, una maestría en ciencias sociales con orientación en metodología de la investigación, porque siempre sentía que la metodología de la investigación era algo que me faltaba, y sentí cursándola en su momento en Córdoba, que era tan maravilloso poder pensar la metodología de la investigación como un lugar de experimentación, de exploración, de búsqueda, que me hacía sentir vital, ¿sí? Entonces, para mí no existe el recetario, o sea, yo no puedo pensar la investigación en cualquiera de sus posibilidades como un recetario bastante estructurado, bastante cerrado a las posibilidades de abrir nueva agenda y debate. Eso creo que es algo que cuando yo tampoco soy artista, yo también, miren en qué momento de la hora lo digo, no soy artista, yo soy comunicadora social, y un poco siguiendo también a Dubati, he sido una investigadora que se metió al mundo de los artistas, que con una generosidad impresionante me permitieron
seguir sus procesos artísticos creativos, darles algunas ideas y construir juntos formas metodológicas para validar sus investigaciones. Esto lo he hecho muy ligado al campo de la animación, que amo. Ahí un día, hace muchos años, alguien, compañero, colega, Alejandro González, cuando yo le decía, tenés que tener una investigación en animación, me dijo, bueno, dirigí la vos, le digo, yo no sé nada de animación. Me dice, bueno, vamos a hacer junto una dupla que por muchos años funcionó en nuestra universidad, en donde un poco mi aporte era esto, ¿no? Introducirme desde el lugar de la investigación para repensar y aprender a su lado y de todo su equipo, tanto de la animación, que cambió mi vida. Esto creo que también es tan importante, ¿no? Como la propia dinámica de la investigación artística, cuando es reflexionada, cuando es sistematizada, cuando es puesta en común, cuando es compartida en encuentros académicos profesionales, hacen que todo tenga una vitalidad, un brío, y que incluso en tiempos tan duros como los que estamos viviendo, sean lugares estratégicos aún para seguir sosteniendo la vida. Y considero que la vida en su sentido más amplio, potente e interpelador de lo que podamos pensarlo. En ese punto, siempre me pareció tan raro cuando empecé a trabajar la investigación artística hace mucho tiempo atrás, que cosas que estaban tan validadas en el campo de las ciencias sociales como la investigación acción participativa, cuando uno cruzaba a la investigación creación, aparecían todas las discusiones. O sea, yo no podía entender cómo aquellos supuestos epistémicos, ontológicos, metodológicos, que la propia academia validaba para algunos campos de las ciencias, no se los habilitaba al otro, al de al lado, ¿no? Y que hiciera tan dura esta tarea para los artistas investigadores y para los investigadores artistas, de tener que salir a legitimar y validar sus decisiones, su episteme y el lugar del arte en la relación con la técnica y con la ciencia, ¿no? De todas formas, creo que más allá de que es todo un campo muy fuerte y complejo y difícil y controversial, aún hoy es controversial, le ha dado a muchas áreas, a muchos sujetos, a muchas instituciones la posibilidad de hacer oír su voz. Y eso creo que ha sido un lugar totalmente trascendente en términos de las disputas para poder construir y generar condiciones y horizontes que nos trasciendan a futuro, ¿no? Entonces, nuestros estudiantes eran artistas, son artistas investigadores, la mayoría, pero ¿qué pasó? Que cuando tuvieron que ir a los seminarios de metodología de la investigación, se les iba la práctica. Tuvimos que hacer trabajos tan intensos entre los seminarios y los laboratorios para hacerles traer la práctica como parte del problema, como parte de los objetivos, que nos hizo reflexionar mucho acerca de cómo existe, cómo subyace aún, podremos decir, una suerte de doxa universitaria que todavía actúa llevándonos a pensar en esta idea propia de ciertas investigaciones totalmente importantes, válidas, y esto quiero señalarlo, porque no significa que uno apueste solo a una. Nosotros estamos trabajando por una que sentimos que tenemos que todavía proponer cosas, porque falta aún, pero validamos obviamente toda esa diversidad. Pero parecía que teníamos que irnos allá. Esto ha sido como un lugar de tensión transversal que hemos logrado como articular y que esperamos que ahora que entramos al taller de tesis, fíjense, ya tienen el problema planteado con una práctica artística adentro, tienen los objetivos metodológicos, teórico-artísticos, tienen algunas líneas, por lo cual el taller de tesis y el seminario de escritura vienen a constituirse en un lugar central con el que esperamos hacer ese cierre para
avanzar en los procesos de ejecución, digamos, de implementación del proceso final de tesis. A nivel de los docentes, también los organizadores de este seminario me preguntaron un poco esto. Primero, claro, imagínense, teníamos 67 admisiones, entonces tuvimos que salir a reforzar los equipos de los distintos espacios curriculares y armamos las duplas docentes, los pares docentes, que fue un ejercicio tan delicioso de trabajo porque también fue la oportunidad de que saldáramos lo que nosotros, claro, cuando escribimos este plan de estudio, cuando planteamos este plan de estudio donde desdibujábamos las disciplinas artísticas, claro, después teníamos esta realidad de que necesitábamos armar también, construir estas duplas desde distintas disciplinas artísticas. Entonces, sobre todo el primer año está constituido por duplas que salvo un caso son duplas que conforman a lo mejor un docente del área de las escénicas con alguien del área de la música o del audiovisual con el área de la música, o sea, fue como un juego del armado, incluso con docentes que ni se conocían, qué sé yo. Eh, para mencionar el caso de Paula Fernández con Úrsula San Cristóbal, además una en Tandil, la otra en Barcelona, digo, esto también un poco a destacar, y que la apertura de estos docentes a la experimentación con esta carrera es algo que valoro mucho. Mucho, yo recuerdo un día cuando lo presionaba Jorge Dubati para que me pasara los contenidos mínimos de su plan, para el plan de estudio, tenía que entrarlo el directivo, y Jorge me dice, y yo no lo conocía, Jorge, y Jorge me dice, Cristina, es que nunca hice algo para algo como esto. Entonces, yo ahí no lo podía creer, porque alguien con su trayectoria, con su experiencia, que nos dijera eso realmente nos llevaba a entender que se estaba explorando algo, ¿no? Entonces el compromiso de nuestros docentes en esta propuesta académica, en participar de reuniones, de ajuste, de articular, los laboratorios se juntan para que el 1 le explique al 2 hasta dónde llegó y cómo, el 1 y el 2 se juntan con el 3 para contarle un poco también por dónde viene, y ahora se viene el encuentro del 1, el 2, el 3 para dejar pasar la bandera al 4, es realmente muy, muy bueno, ¿no? Otra cosa que también quiero destacar, que en este crecimiento del CIT Villa María pudimos incorporar docentes a la maestría que son parte del CIT en su calidad de becarios postdoctorales, e incluso uno que es doctoral porque ya tiene título de maestría, a ser parte de la propuesta desde un lugar de acompañamiento en alguna dupla. Entonces, para nosotros institucionalmente esto es central, porque la idea es hacer esta articulación como un diálogo concreto entre estos investigadores jóvenes y los docentes de la maestría, y la posibilidad de continuidad en el tiempo. Hemos dicho que nuestro tiempo en esta carrera es el tiempo de la fundacional, digamos, ¿no? De la apertura, pero que la idea es que existe una continuidad y apropiación de otros actores, por lo cual esta incorporación de estos investigadores doctorales y postdoctorales van a hacer que a futuro sean también quienes lleven adelante muchos de los espacios y de las posibilidades de esta maestría. Y bueno, y que dentro de este mapeo docente hay muchos artistas investigadores e investigadores artistas. Y quiero destacar también que estos artistas investigadores son también reconocidas figuras de la producción y la creación, que se habían tomado el trabajo también de discutir, de dirigir, de desarrollar proyectos de investigación a través de la práctica. Acá hay invalorables participaciones, no quiero nombrar porque siempre me va a faltar alguien y no me gustaría eso, pero también investigadores que se
constituyen en artistas y también investigadores que nos sumamos. Yo estoy como en un juego, porque en medio de que todo esto estaba pasando, en algún momento me introduje a un grupo para trabajar un proyecto de animación, o sea que también ahí, desde un acto de creación, con producción, todavía inconclusa, pero que también ese proceso me hizo pensar muchísimas cosas ligadas al desarrollo de la maestría y de los tópicos que trabajamos. Y bueno, rápidamente, la tesis es una producción individual que tiene que incluir una producción artística, ¿sí? Hay que desarrollar una producción artística. Por eso nuestros estudiantes también tienen en el marco de los laboratorios instancias donde se evalúa y se habla y se dialoga sobre la sostenibilidad de los proyectos, pero también el carácter de posibilidades reales de llevarlo adelante, y se acompaña con un documento escrito entre 50 a 150 páginas como una opción, en términos de una escritura que puede adoptar las formas más propias de los géneros académicos. Y otra posibilidad es que esa práctica se acompañe por un dispositivo multimodal, que acá la idea un poco es que sea un tipo de dispositivo que esté creado con tipos de documentos enriquecidos, con imágenes, hipervínculos, que tenga soporte audiovisual, video, podcast, ergódico, lo que se pueda desarrollar en términos multimodales, y que creemos que eso también es lo que va a trabajar Mariana en el seminario sobre escrituras de tesis ligado que se va a dictar muy cercano en el tiempo al taller de tesis, ¿sí? Y muchas gracias a todos y a todas por la oportunidad. Así que gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Me puedes poner la galería, Guada? Ahí. No veo nada. Sí, ahí. Sí, ahí está. Bueno, muchas gracias, Cristina. La verdad que yo quiero destacar la profundidad de todo el relato que nos hiciste, pero sobre todo la pasión también que se nota en tu manera de contarlo, que creo que contagia un entusiasmo muy lindo. Me parece muy lindo lo que dijiste acerca de cómo la investigación a través de la práctica artística también funciona como un espacio que puede producir un efecto como el cambio de vida, ¿no? Como dijiste vos, y eso me parece como muy lindo porque creo que habla de la experiencia de más de uno y más de una de los que estamos acá presentes. Bueno, seguramente puede haber preguntas. Yo no quiero quitar el espacio a otros, pero no me quiero quedar tampoco sin las ganas de hacer alguna. Entonces, así como brevemente, me parecía interesante lo que mencionaste acerca de algunas dificultades metodológicas, hablando de tu práctica en los seminarios, sobre la aparición de la práctica en el planteamiento del problema y los objetivos, y tal vez si podías profundizar un poquito más en eso. Un poco ahí, el problema que tenemos en relación al problema está muy ligado a el tipo de preguntas que le estamos haciendo desde la investigación, el proceso artístico. Si nosotros repasamos todo lo que es los aportes más teóricos conceptuales que podemos encontrar en mucho de lo que sería la bibliografía con la que nos hemos dado la base de la investigación-creación, hay un énfasis y un consenso de que el objeto de esa discusión tiene que ser el proceso artístico.
Si uno piensa que el objeto artístico, el proceso artístico es el objeto de la pregunta, tenemos que estar poniendo en interrogación los lenguajes, los dispositivos, los propios procesos, los métodos creativos o artísticos. Es decir, ahí lo que aparece, y que yo he visto como experiencia, es que muchas veces la naturalización de los procesos artísticos y muchas veces los mecanismos de repetición tendientes a buscar un acercamiento a un canon artístico. Esto lo hablaba con una colega hace poco. Yo le digo, hay una necesidad del preciosismo que hace que nosotros repetidas veces hagamos cosas para mejorar nuestra técnica en términos de lo artístico, obviamente auto observada. O sea, nosotros queremos llegar a un horizonte de la ejecución, de la implementación, a una maestría. Algunas disciplinas lo llaman una maestría en el ejercicio del hacer, que hace que mucho conocimiento técnico lo demos por dado. Entonces, ¿qué pasa? Ese conocimiento técnico que nosotros hemos naturalizado en una investigación a través de la práctica artística tiene que saltar para desnaturalizarse. Ahí yo recomiendo mucho el planteo de Donald John. Cuando Donald John habla de una epistemología de la práctica, él lo que está diciendo que hay distintos niveles en los cuales se dan los procesos de construcción de conocimiento. Hay un primer nivel, que es este de la repetición, pero que aparece un segundo nivel que va a habilitar ese cambio del itinerario que se produce cuando el artista, el diseñador, lo plantea un poco en esos términos, se da cuenta de una opción diferente a lo que hace. Es cuando darse cuenta opera como un llamado de atención, a veces en el marco de un proceso de desarrollo artístico, que opera como un llamado de atención hacia el artista para la búsqueda, para seguir viendo qué sucede si. Él en alguno de los pasajes de su libro habla también como de esta figura que podríamos asociar al jam. O sea, cuando estamos un poco improvisando y de pronto algo pasa ahí y nos damos cuenta y queremos ir por ese lugar. ¿Qué pasa? Que cuando ocurre ese acontecimiento, lo que está sucediendo es que el saber técnico del artista, técnico artístico, hizo un clic. Algo se rompió, algo se movió. El problema que vemos, y que sobre el cual estamos trabajando, es que nosotros estamos obligando a nuestros estudiantes a encontrar ese clic, a encontrar ese lugar nuevo de la búsqueda y de la exploración. Ese lugar es el que va a habilitar una investigación a través de la práctica, porque en esa búsqueda del proceso va a haber ese seguimiento, va a haber esa reflexión, esa meta-observación y todo. Poco ese es el problema que yo veo. No los escucho. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Muy interesante la respuesta, Cristina. Bueno, y veo a Mariana Museta también que habías dicho presente. Bueno, gracias también por tu presencia, Mariana. Pregunto si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. ¿Comentarios? Sí. Sí. ¿Bien? Sí. Yo soy Julio, soy de la Universidad General de Pelotas, soy de un curso que es un poco distinto, que es terapia ocupacional, y me ocupo desde la área de arte y cultura adentro de ese curso. Entonces le pregunto un poco sobre los laboratorios y cómo comparte un poco
la educación a distancia entre los alumnos y los equipos de los laboratorios. Y tengo una segunda pregunta o sugestión, que sería sugerencia, que sería, no sugestión, que sería compartir un poco de materiales teóricos de que hablo durante los seminarios. Es el tercero que participo ese año y sería muy rico si tuviera acceso a los materiales también teóricos. Gracias. Gracias, Julio. Bueno, terapia ocupacional es una de las carreras de salud que tenemos acá en el Instituto de Humanas. Hay algunos proyectos que están articulando arte con terapia ocupacional también, digo. El tema de educación a distancia es un tema muy sensible y que fue muy discutido, ¿no? ¿Por qué? Porque hagamos como el recuerdo del 2020, las carreras de artes en general, las de grado sobre todo, estaban en plan de guerra, no se podía hacer absolutamente nada. Está bien, no estábamos preparados, está claro eso, ¿no? Lo que hicimos es, por eso yo valoro tanto el trabajo del área de educación a distancia, que depende del rectorado de la Universidad de Villa María, en particular la figura de Lila Pagola, porque Lila no paró en plantearnos posibilidades del uso del aula virtual. Nosotros, todo pasa por el aula virtual y todos los recursos del Moodle, o sea que también esto está ligado al uso de recursos que son propios de las plataformas de las universidades argentinas, ¿no? Que tienen que ver también con el conocimiento libre, digo, hay también toda una serie de cuestiones. Entonces, lo que hicimos fue mucho trabajo en grupos, incluso se generaban a partir de los intercambios, después ellos a través del WhatsApp, de las videollamadas, en términos de proporcionarse colaboraciones múltiples. Hay cosas que están pasando como asesoramiento, estudiantes que asesoran a sus compañeros en términos artísticos, e incluso algunos que se reconocen de la misma zona geográfica. Entonces, después esto se despliega por ese otro lugar. Pero lo que hicimos fue, porque nosotros también, esto hay que decirlo, nosotros tenemos una modalidad a distancia con un alto componente de actividades asincrónicas, que se van haciendo con recursos como el taller, como el diario, tipo bitácora. Entonces hay como un ejercicio de trabajo ahí, y los sincrónicos son sincrónicos. Intensivos no obligatorios, por el sistema que nosotros tenemos son no obligatorios, se graban y duran no más de 2 horas. O sea que hay todo un trabajo que se va desarrollando en el aula virtual y en el intercambio de estudiantes. Sí, por ejemplo, tuvimos que sumar por fuera el Padlet, ¿no? Porque eso nos habilitó mucha presentación, sobre todo en el laboratorio 1 hay mucho de esto, y, cada estudiante iba subiendo en un Padlet su obra que lo representa, otra vez el autor o el referente artístico que lo representaba, y desde ahí se fue construyendo todo ese circuito de comunicación. Y además, el CIE de Villa María, el sistema a distancia, tiene una figura que es poco usual en otras universidades, que es la figura del tutor, pero es un tutor no disciplinar, es un tutor pedagógico. Ese tutor, y acá un agradecimiento a Carlos Robledo, que es el que articula todo lo que son necesidades y demandas de los estudiantes. Él va observando la entrada a las aulas virtuales, las participaciones, consulta con los estudiantes cómo van, recepta inquietudes que transmite a la dirección de la carrera y a los docentes. Entonces, esa figura de tutoría también es central para esa puesta en juego de la articulación, en términos de lo que sería el trabajo potente dentro del aula virtual.
y tenemos un secretario acá, un secretario que es Pablo, yo le digo Piero, que es el que hace el seguimiento más administrativo académico de la carrera a través de mail. Pero los laboratorios van generando permanentemente actividades asincrónicas que obligan a presentar producción y avance. Por lo cual también se discuten las distintas aristas de la problemática y sobre todo la factibilidad del desarrollo de esa práctica, porque si no se desarrolla no pueden presentar la tesis. Entonces también se va ajustando el carácter de lo factible y de lo sostenible del proyecto de creación, que ya a la altura de lo que vamos a esa idea proyecto ha variado. O sea, un poco el ejercicio, spoileo, cuando terminemos el segundo cuatrimestre, volver a agarrar esa idea proyecto y ver cuánto se transformó en este proceso que han hecho y también cómo se transformó el objetivo del primer año con el objetivo que cierre el proyecto en el taller de tesis. Por eso hay en esto un permanente diálogo y también acompañamiento de los recursos de enseñanza mediada por tecnología, ahora humanas, ha creado un pequeño equipo de acompañamiento, esto ha sido reciente este año, para las carreras de grado y posgrado a distancia. Entonces también ahí hay una voluntad desde el área de la Secretaría Académica del Instituto de generar condiciones que ayuden tanto a los docentes como a los estudiantes. Entonces, yo voy a empezar. Bueno, lamentablemente estamos ya en horario. La verdad es que creo que quedan muchas cosas por decir. Por lo menos a mí me quedan como muchas preguntas, muchos comentarios. Las ganas también de escuchar a Mariana y de seguir compartiendo estas experiencias. Ojalá se vuelva a dar en algún otro encuentro que podamos programar. Y bueno, me queda volver a agradecerte, agradecer a todos quienes se conectaron. Creo que Martín quiere también saludar. No, apenas sumar el agradecimiento, la verdad es que Cristina fue una presentación fantástica desde diferentes aspectos, ¿no? De cómo lograste reconstruir todas las condiciones de posibilidad de la maestría, pero también esto que recuperó Juan Pablo y que experimentamos muchas veces quienes damos clases en las carreras de arte, que es esa dimensión vital que aparece en el proceso creativo, en especial en estos momentos tan oscuros que estamos viviendo, ¿no? En nuestro país y en el mundo. Así que nuevamente, muchas gracias. Invitamos a quienes se suman a estar atentos a la publicación del próximo seminario, en donde vamos a continuar con estos ejes, que hoy la verdad que Cristina nos mostró justamente cómo reflexionar esto mucho más allá del ámbito del aula que vimos hasta el momento, o dentro de los procesos creativos concretos, como vimos en el seminario anterior, y bueno, y todo lo que implica el esfuerzo epistemológico de gestión y de acompañamiento de gestión de este tipo de proyectos, y es valiosísima esta experiencia. Así que, nuevamente, muchas gracias, y yo daría un último aplauso para Cristina. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, volver a agradecer el espacio, decirles que es muy valioso lo que están haciendo desde el Seminario Permanente de Investigación y Creación. Necesitamos este tipo de espacios para que podamos seguir haciendo crecer toda esta propuesta, y cómo quise marcar en distintos momentos que aún en la peor crisis, digo, esta maestría se abrió en medio del o sea, empezando el 2024, sin saber si teníamos luz en la universidad, fue posible llevarla adelante porque hay toda una red interinstitucional de universidades públicas que deciden no bajar los brazos, que deciden marchar, pero también no bajar los brazos. Así que agradezco el espacio y bueno, muchas gracias.
Gracias.